¿verdad? Aprovechemos, dado que tenemos por delante casi, diríamos, 365 días con 2 semanas menos. Ya es bien importante. Vamos a llamar a este tema: un año nuevo es una nueva oportunidad que Dios nos da a todos. Un año nuevo es una oportunidad que Dios nos da a todos. Bueno, primeramente vamos a mencionar que es bastante normal que cuando nosotros cumplimos año, es decir, ese natalicio, ese año que cumplimos de vida, y cuando viene un nuevo año, el año del calendario, todo el mundo celebra tales fechas, siempre, ¿verdad?, de acuerdo a la capacidad de cada uno, y si no hay una celebración, pues hay siempre menciones. Dice: fíjese que yo hoy cumplí año, ¿verdad? No me va a felicitar. Fíjese que ahora estamos en un nuevo año donde también lo vamos a celebrar, o si ya pasó la celebración, lo celebramos de maravilla. Es decir, todos siempre tienen una reacción cuando se dan estas fechas. De hecho, hermanos, si las sociedades, ¿verdad?, en general experimentan siempre un año, o sea, de una manera o de la otra, esto no es un asunto de casualidades. No hay casualidades en Dios en ningún campo. No es un asunto de que, bueno, yo logré mi cumpleaños en esta fecha y probablemente, dice uno, yo me cuidé, yo no me expuse y por lo tanto estoy vivo. Y por allá también dice el mundo: hemos celebrado o hemos iniciado un nuevo año. Y por supuesto, siempre dentro de estos nuevos espacios que se vienen dando en los calendarios, todo el mundo se proyecta y es válido y es normal. Sin embargo, siempre, hermanos, sucede que cuando sea un año muy personal o un año de calendario, es Dios el que lo concede, es Dios el que permite que eso se dé, porque como decíamos, no hay de ninguna manera pensar que cualquier cosa de esto que sucede es una casualidad. La Biblia es tan clara que dice que no hay tan siquiera que Dios no tenga control de uno de los cabellos de cada uno de nosotros. Eso es tremendamente interesante, de ver que ese Dios tan grande, tan ocupado, tan excelso, tan maravilloso, tenga control de todo, hasta de un cabello de la cabeza de cada individuo. Entonces, esto es Dios que concede un espacio más, tanto del uno como el otro. Y es porque Él, en este caso, les está dando, tanto en un campo como en el otro campo, una oportunidad en el entendido de los hombres, una oportunidad más para que en ese nuevo espacio, ese mundo que no conoce a Dios,
pueda buscar a Dios. Eso es lo que Pedro dice en su segunda carta, en su capítulo número 3, cuando habla de que Dios se tarda, pero no es porque le hayan salido mal los planes a Dios. No es porque se le arruinó el carro, se le arruinó la limusina a Dios por el hecho de que se ha tardado en regresar, sino que dice Pedro que Él no ha venido, sino que se ha retardado porque Él está dando un espacio de oportunidad a los que no se han arrepentido. Es decir, está dándoles un espacio, ¿verdad? Por eso dice, no es que se haya tardado, sino que Él es paciente para con aquellos que todavía no han llegado a Él. Entonces, cada persona tiene ese espacio de parte de Dios como las oportunidades de Dios. No, a todas las sociedades, desde Adán hasta esta fecha, Dios les ha dado esas oportunidades de diferentes maneras. A los antediluvianos, es más, a Adán le dio una oportunidad. Lo hubiera matado cuando falló, pero le dio una oportunidad. A los antediluvianos, a los sodomitas, y qué diríamos, Dios en todo el recorrido que se menciona de la raza humana, Dios ha venido ampliando el tiempo, dándoles nuevos años, nuevas décadas a las sociedades y sucesivamente. Bueno, es un hecho que los creyentes pudiéramos como vernos como en que no encajamos con esto que estoy diciendo, por el hecho de que los creyentes pues ya somos regenerados, los creyentes ya hemos pasado de la muerte a la vida, los creyentes ya hemos sido marcados con el Espíritu Santo. Ya se nos ha dado, como dice Pablo, una ciudadanía a todos los creyentes. Si usted y yo somos creyentes, pues todo esto ya se dio en nosotros. Sin embargo, hermanos, aun cuando estas cosas ya se han dado en nosotros, es un hecho que siempre venimos haciendo cosas que no son las cosas que deberíamos de desarrollar en la nueva vida de Dios. Sucede que seguimos muchas veces practicando la vieja vida, como dice Pablo acá a los Efesios. ¿Por qué dice el apóstol Pablo aquí? Dice, por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Y luego dice el verso 16, aprovechando bien el tiempo. Es decir, esto, ¿por qué se lo dice el apóstol Pablo a los Efesios? Porque esta iglesia no estaba en la altura que demandaba su posición espiritual, porque depende la posición en la cual nosotros estemos, sea socialmente, familiarmente, en cualquier campo, uno tiene que estar en la altura de esa posición que tiene. Por ejemplo, un mandatario de un país tiene que estar a la altura de esa dignidad de mandatario. Entonces, cuando el creyente está en una posición, como decíamos, de la regeneración, lleno del poder del Espíritu Santo, siendo ciudadano del cielo, teniendo una posición sacerdotal, como dice Pedro,
Entonces nosotros tendríamos que estar a ese nivel, en esa esfera de posición espiritual que estamos. Pero de acuerdo a lo que nosotros leemos acá en este pasaje, ¿por qué Pablo está hablando a los efesios de esto? Está hablando porque ellos no están a la altura de lo que ya son. Ellos no están, diríamos, honrando su posición. Bueno, en este caso, acá también, como decíamos, se aplica a nosotros, a los creyentes, las oportunidades de un año más que el Señor nos da. Es decir, para que corrijamos las actitudes de la vieja vida. También nosotros muchas veces estamos como creyentes en decadencias familiares. Vemos a muchos hermanos, cónyuges dentro de las iglesias. Estamos hablando de hermanos que no están a la altura de cómo deben de comportarse como matrimonios cristianos. Y de esa manera se están gastando los días que Dios les está dando, ¿verdad? Porque siempre nosotros como creyentes debemos de ser inspiración para los demás, hermano, porque somos la luz. Pero sucede que no corregimos, no dejamos de andar en la vieja vida, como acabo de decir, no estamos honrando las posiciones familiares. Como hijos muchas veces somos desobedientes a los padres. Estamos hablando de hijos cristianos, de muchachos cristianos. O los padres están prácticamente desempeñándose como padres como que fueran impíos delante de sus hijos, ¿verdad? En este caso no es eso lo que pide Dios. Por ejemplo, en el matrimonio, ¿cuáles son las reglas del matrimonio? Las reglas del matrimonio cristiano o evangélico, pues están bien claras. Pablo en esta misma carta les dice a los efesios que, el hombre debe de amar a su mujer así como Cristo amó a la iglesia. Esos son los estándares de lo que es los cónyuges cristianos. Esto no lo entiende el mundo, pero sí nosotros lo entendemos porque tenemos el Espíritu de Dios. Cuando habla Pablo también que la mujer debe de estar bajo autoridad. Esas son las reglas del reino, que deben de estar bajo autoridad, es decir, bajo su cabeza, no porque sea menos, sino porque su cabeza, es decir, es una protección que Dios le da a la esposa cristiana, ¿verdad? Para que ella sea cuidada por el león, ¿verdad? Porque el león tiene más fuerza. El hombre como cabeza tiene que enfrentar las dificultades y ella va a coadyuvar, pero ella tiene que estar en su posición. Pedro también dice que hay que tratarlas no a patadas, sino como vaso frágil. Esos son los niveles o los estándares de la vida cristiana en Dios. Pero si preguntamos dentro de las iglesias qué es lo que hay en estos campos, lo que vamos a encontrar son similitudes de la vieja vida. Lo que vamos a encontrar son conductas de las que sigue haciendo el mundo y que nosotros todavía, y nosotros lo hacíamos y todavía lo seguimos practicando. Seguimos siendo muchas veces muy carnales. Seguimos actuando de una manera como el caso de los corintios. ¿Usted cree que es poco lo que habían recibido los corintios? Habían recibido la gracia de Cristo, habían sido
ubicados como los santos de Dios, los apartados de Dios, ¿verdad? Pero Pablo les dice: yo no los puedo tratar como espirituales a ustedes, porque no son espirituales. Dicho de otra manera, ustedes deberían de llenar los requisitos por lo menos mínimos, sino que tengo que tratarlos como carnales. ¿Y qué es eso? Deficiencia. ¿Qué es eso? Falta de crecimiento. ¿Qué es eso? Una conducta de la vida siempre de allá afuera. En el caso de muchas veces nosotros no hemos crecido espiritualmente, porque así como dentro de la naturaleza normal, los hijos, las personas biológicas tienen que crecer, eso es lo normal, ¿verdad? Que el niño, luego que nace, va creciendo, empieza a dar los primeros pasecitos de la vida, empieza a pronunciar algún sonido de alguna letra, y por ahí se va y va creciendo. Pero, por ejemplo, el caso de los corintios, eran personas que les dice el apóstol Pablo, les está diciendo que, bueno, yo no les puedo dar alimento sólido, siempre tendré que darle vianda liviana, porque no son capaces. Tengo que seguirles dando leche, ¿verdad? Y la leche, ¿para quién es? Para el recién nacido. Pero en esa parte de biológica, el recién nacido, luego los papás le van dando, como dicen, machitos, le van dando tortillita amigada, le van dando tortillita con algo, y ya esos van para adelante y van dejando a un lado la leche. Y eso ya sería comida sólida. Pablo también en los Hebreos allá les dice que a ustedes les dice, tienen, ya hubieran crecido, pero siguen teniendo necesidad de leche. ¿Qué es eso? Es una deficiencia espiritual en el desarrollo de la vida de Dios. Es algo que no es consecuente, porque es lo mismo. Por ejemplo, si usted o yo nos esforzamos para educar a nuestros hijos, queremos que nuestros hijos, por lo menos, aunque no esté con la idea de que ellos nos van a sostener a nosotros con esa educación que se les da, pero por lo menos para que se valgan ellos. Y que es lo que se espera, los padres, que es lo que esperan de sus hijos, por lo menos, aunque no les dé nada, pero que los honren, que sepan que esos padres lucharon, se desvelaron, dejaron de comprar, de comer muchas veces por darles esa educación. Y lo menos que se espera es que por lo menos los respeten, o por lo menos los honren, siendo personas consecuentes con aquello que han recibido de parte de su. Eso es lo que Dios siempre quiere. Eso es lo que siempre Dios siempre va a esperar en aquellos en quien Él ha hecho una gran inversión. La inversión de haber dado a su Hijo unigénito para que nosotros fuésemos lo que seamos, lo que somos. Es decir, eso es lo que el Señor estaría esperando. Por ejemplo, por lo general, y en este tiempo estamos todavía más mal en el área de la santidad. Somos personas que no expresamos y no manifestamos una vida santa. Estamos muy en parámetros, en parámetros ambiguos. No se define, siempre hay todo esto. Y esto lo vamos a ver en las cartas de Pablo. Esto lo vamos a ver en hombres del Antiguo Testamento, que eran hombres que Dios los había bendecido, pero que también dejaban mucho que desear. Por ejemplo, carentes de frutos.
si preguntamos nosotros, fíjese como que es lo que siempre hemos ido señalando dentro de todos los años, ¿verdad? ¿Cuáles son los frutos que hemos alcanzado nosotros en esos periodos que Dios nos da de nuevo tiempo, de nuevos años? ¿Cuáles son los frutos? Si vamos enumerando o vamos checando o vamos examinándonos nosotros, por ejemplo, yo he dicho algunas veces, yo tengo cerca de 40 años de ser cristiano y usted no sé cuántos tiene, ¿verdad? Eso le compete a cada uno saber desde dónde yo tuve la gracia del Señor, donde Dios me alcanzó. Ahora la gran pregunta es, ¿cuál es el avance en cuanto a los frutos? ¿Cuál es el avance? ¿Cuántas, por ejemplo, cuántos frutos hemos logrado? ¿Cuántas almas hemos rescatado? Lo que dice Santiago, que el que haga volver a uno de mis pequeños o uno de que ha pecado, una alma ha salvado. Está diciendo que aquel que se esfuerza por enrumbar, por orientar a aquel que se ha desviado, ha salvado un alma, ha salvado un alma de la muerte. Entonces, si nosotros nos preguntamos y nos sinceramos, porque el punto acá, hermano, yo quiero que entendamos esto, que los asuntos de la iglesia no los generalicemos. Que usted no esté esperando pues con el que va a predicar, que va a generalizar en el sentido de que, bueno, siempre eso es lo que predican estos, siempre eso es lo que tienen que cumplir el papel de predicar algo. No lo tomemos así. Veamos que cada vez que Dios nos permite escuchar su palabra es hermanos, por nuestro bien. No lo generalicemos, no digamos voy a ir al culto para que vengamos al culto, porque tenemos mucho que aprender, tenemos mucho que corregir, tenemos demasiadas cosas que no están bien. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Muchas cosas que no están bien, porque eso es lo que nosotros leemos acá cuando dice en el versículo: mirad pues con diligencia cómo andéis. Efesios 5:14 en adelante. Cómo andéis, no como necios. O sea que estos hermanitos estaban actuando de esa manera, como necios. Mirad cómo andéis. Y les dice, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Es decir, cada tiempo que el Señor nos da es de aprovecharlo. ¿Para qué? ¿Para qué hay que aprovecharlo? Bueno, para ser consecuentes con lo que hemos recibido. Esa es la razón. Porque si estamos hablando, por ejemplo, decíamos de los frutos, hagamos números, por ejemplo, en este año que pasó, ¿qué es? Si usted lleva por lo menos diríamos un asunto de contabilidad de sus acciones espirituales, de su trabajo espiritual, bueno, sería sacar la cuenta, ¿verdad? Y hacer, como dicen, corte, a ver qué fue lo que hicimos. Por ejemplo, cuánto nos consagramos, cuánto fuimos más santos, cuánto mejoré en mi conducta de vocabulario, cuánto mejoré en la obediencia, cuánto mejoré en los frutos, a cuántas personas yo les hablé de Cristo, y sucesivamente. Deberíamos de hacer, porque aquí, hermano, la iglesia, acuérdese que en la iglesia, en lo general, no es un entretener de personas. La iglesia es, diríamos, yo lo he dicho de esta manera, es la universidad espiritual.
donde venimos para ir graduando en los aspectos espirituales. La iglesia es también la figura de un cuartel donde el soldado se forma para la guerra. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Eso es la iglesia. Pero también la iglesia es un hospital. A tres aspectos. También la iglesia es un hospital. ¿Por qué? Porque la iglesia, ¿qué es lo que recibe? Pedazos de carne, lo que recibe la iglesia. Pedazos de gente que la vomitó el mundo, que las pateó el diablo. Eso es lo que los ángeles, lo que diríamos aquellos que ganan almas para Cristo, traen a la iglesia lo mismo, heridos, golpeados, como el caso de el hombre aquel que fue herido en el camino cuando bajaba de Jerusalén a Jericó. Dice, pasó el uno y pasó el otro, pero más tarde pasó el buen samaritano, que es Cristo. ¿Y qué es lo que hace Cristo? Cristo lo que hace es, bueno, primero se baja de su cabalgadura, le atiende, le pone aceite en las heridas, y luego de las heridas y de haberle dado los primeros auxilios, luego con tanta dificultad, porque subir, mire, un muerto cuesta, hermano. Yo no sé por qué pesan tanto los que nos morimos o los que se mueren, y nosotros nos tocará en su momento. Pero 4 hombres, aunque sea flaquito el que se murió, no digamos echarse un hombre en el lomo para echarlo a un caballo, no es fácil. Pero el buen samaritano se lo echó y no sé cómo lo atravesó y lo amarró y lo llevó. Esa es la figura de Cristo. ¿Y a dónde lo llevó? Lo llevó al hospital. Le dijo al mesonero, aquí te traigo a este herido morimundo. Aquí está bien herido, aquí te dejo para que lo cures. Y si hay algo que más gasta de lo que te dejo, ahí me lo anotas a mi cuenta, para cuando yo regrese te lo voy a pagar. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Es un hospital. Esa es la iglesia, un hospital que venimos todos muriéndonos, y aquí nos dan los primeros auxilios y empezamos. Yo les contaba de la vez pasada de un hermano recién iniciados acá. Venía un hermano que se sentaba allá donde estaban las hermanas. No, pero yo no sabía si era mujer o era hombre. Con un pelo así y unas vestiduras así, no se definía pues qué era. No sé si se sentaba, sí, así era. Se sentaba al lado de los hombres y yo tenía la idea que era mujer. Entonces le decía a los hermanos, mire, con cuidado, pasen a la hermanita allá al otro lado. Entonces me recuerdo que me dijeron, no, si es hombre. Si es hombre, me dijeron, bueno, es hombre. O sea, viene uno con unas fachas a la iglesia. Viene uno con unas chanclas a la iglesia, con un par de machetazos. Se viene sin orejas, uno viene sin mujer, uno viene sin hijos, uno viene enfermo, con sida. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Pero Dios nos empieza a levantar. Y el problema siempre es que cuando ya empezamos a levantarnos, el enfermo le pasa las de la novia indómita, ¿verdad? Yo me recuerdo de ese hermano que ya luego ya se barbió, ya luego sirvió de diácono y luego lo fue poniendo Dios, pero luego generó una división en la iglesia. O sea que no son enfermos recuperados, porque seguimos siendo pacientes en la iglesia. Así que no nos creamos que somos ya tenemos el alta. No, seguimos siendo pacientes de la iglesia, pacientes en recuperación, ¿verdad? Y que bendito Dios, aquellos que se logran medio, nos vamos recuperando, tal vez
a corto plazo, pero que seguimos agradeciendo a Dios y que seguimos queriendo agradar a Dios con nuestra vida en gratitud por lo que Dios ha hecho. Pero eso debe de ser el concepto de la iglesia. De esa manera tenemos que ver nosotros la iglesia, que es una universidad, que es un cuartel, que es un hospital. No sé qué más dijo, pero por lo menos estas tres cosas coinciden con lo que es la iglesia. Entonces lo que espera Dios es una recuperación coherente, ¿verdad? Que diga, bueno, ahora ya tengo la gracia, tengo el Espíritu Santo, estoy recuperado. Entonces ahora voy a vivir una vida santa, voy a agradar a Dios, voy a ver los frutos que puedo adquirir dentro de este espacio de vida que Dios me da. Es decir, eso deberían de ser diríamos, las proyecciones de cada paciente, de cada persona que está en recuperación, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que prevalece? Casi todo lo contrario, hermano. Es lo que más prevalece. Ahora, vamos a ver, en este caso ha pasado un año. Y como decíamos a manera de tema, que un nuevo año es una nueva oportunidad que Dios nos da. ¿Para qué? Tanto para el mundo, para que no digan después, mira, tú nunca, Dios, nos hiciste mención de tu gracia, sino que Dios ha venido mostrándosele al mundo. Es más, dice Pablo a los romanos que Dios se ha hecho manifiesto a través de su creación, o sea que el hombre no tiene excusa. A través de la creación Dios, el hombre tiene que preguntarse cómo es que está esta tierra aquí flotando en la nada, cómo es que hay un aire, cómo es que hay un acoplo para que no nos muramos. El más torpe llegará a decir es que esto no es así nomás, hay un creador. Y es ahí donde por lo menos debería de haber una reacción. Pero dice la Biblia, dice el necio, no hay Dios. Pero así es el hombre. Pero en el caso de los creyentes, Dios nos da siempre esos espacios. Ahora, usted dirá, bueno, no sé si ya tienen 4 o 5 años el que pasó la pandemia, eso paró al mundo. Y fueron miles de pastores los que murieron en la pandemia. Miles de pastores. Yo me acuerdo de uno que yo conocía que justamente llegó a Houston, pero iba a una actividad que lo habían invitado, justamente el día que se cerraron los aeropuertos, casi simultáneamente en todas partes. Ese día él llegó allá, no se había dado todavía el asunto, como que se había visto un poco más suave, pero ¿qué le quiero decir? Ya no volvió. Allá murió, pero murió en los 4 días de la bulla de la pandemia. No duró ni una semana. Fueron miles de pastores los que murieron. Miles de pastores y miles de gente. ¿Verdad? Miles de gente que bueno, a veces hay la gran pregunta, ¿y por qué los pastores no son siervos de Dios? Es decir, esas son diríamos, las conjeturas que muchas veces uno hace, pero nada sucede. En el caso nuestro, Dios nos dejó a nosotros. ¿Por qué nos dejó? Vamos a ver por qué nos ha dado después de esos 5 años, son verdad, 5 años. ¿Por qué nos dio un año más? Eso fue como el 2020, ¿verdad? A estas alturas estamos 2025 y nosotros tenemos 14 días de haber iniciado el nuevo año. Y algunos, bueno, se alegraron, nos alegramos y hicimos votos y qué digo y todo esto, hermanos. Pero ¿por qué Dios nos guardó a nosotros cuando se llevó a gente que le servía? Cuando se llevó
a miles de personas, a millones de personas. Y este año, si sacáramos nosotros un estimado de cuántos fueron los que murieron en El Salvador, miles de miles, pero nosotros estamos vivos. ¿Pero qué será que estamos vivos? Es que yo me cuido, hermano. Y usted viera, yo ando por donde no andan los carros. Usted viera que yo ya no como manteca, yo ya solo verde como. Oh, usted viera, yo ya no como sal, yo ya no como azúcar. Es que yo me he cuidado. No, aunque hermanos, aunque tengamos alguna disciplina, de todos modos, si estamos vivos es porque Él nos ha dado un año más. Él es el que ha permitido que estemos vivos. Amén. Él es el que nos ha permitido estar vivos. Leyeron la noticia del pastor que lo mataron en Colombia con todo y su familia. Creo que fue hace unas 3 semanas. Mire cómo son las cosas. Viene el pastor y con su mujercita y sus 2 hijos, jovencitos y todo. Como que fueron, no, creo que fue, sí, hace 3 semanas fueron a darle gracias a Dios por el nuevo año que venía, ¿verdad? Y ahí se ven que están dándole gracias a Dios. Y en la salida pasó un diablo y lo ametralló. Pasó un ajenado y lo ametralló a todos y murieron todos. Un hombre de Dios, o puede ser no un pastor, puede ser un cristiano. Pero la gran pregunta es, ¿por qué suceden estas cosas? Como dice aquel libro, ¿por qué sufren los creyentes o los cristianos? ¿Por qué suceden estas cosas? ¿Por qué suceden estas cosas? Bueno, porque todos tenemos un espacio que Dios nos da, que le llamamos aquí en el tema oportunidades. ¿Para qué nos da un año más? ¿Por qué no nos fuimos nosotros? ¿Por qué todavía estamos este martes acá? ¿Por qué tenemos 14 días de estar ya en este nuevo año? ¿Por qué? Bueno, es porque, hermanos, Él sigue siendo el Dios de misericordia. Y aunque nosotros durante tanto tiempo hemos sido indiferentes muchas veces con la obra de Dios, hemos visto la obra de Dios en necesidades y nunca hemos dispuesto a sacar alguna ofrenda, algún diezmo para darle a Dios. Hemos sido indiferentes, hemos visto la necesidad de obreros y nunca hemos querido involucrarnos. Ahí estamos, siempre estamos ocupados. Siempre estamos, no puedo, yo tengo tantas cosas que hacer. Entonces, en este caso, no queremos servir, ¿verdad? Y si lo hacemos, lo hemos hecho mal. Porque hay tantos servidores que se rasgan las vestiduras. Mire, yo estoy cumpliendo, yo estoy viniendo, yo estoy haciendo la obra de Dios. Pero hay que ver la calidad de la obra de Dios que se está haciendo. Porque si hacemos la obra de Dios para que nos vean los demás, no sirve eso. Eso no sirve. Si yo le sirvo a Dios en lo que el tiempo que le he podido servir, si yo le hubiera servido para recibir los halagos suyos, y si el día que yo no los recibiera, yo ya me deprimo, yo estoy mal. Yo voy a servirle a Dios porque amo la obra, porque estoy agradecido con Dios, porque no merecía que Dios me diera ese lugar para servirle. Entonces muchas veces servimos, y eso hay que corregirlo. Servimos y hemos servido mal. Hemos servido a regañadientes mucho tiempo atrás, pero viene y sucede que reventamos los cohetes el 1 de diciembre y quizás nos
atravesamos un pedazo de chumpe y estamos vivos, hermano. ¿Y por qué estamos vivos? ¿Qué es? Vamos a ver. Es, como decíamos, son las oportunidades que Dios nos da. Pero ¿para qué nos da las oportunidades? ¿Para qué, hermanos, corrijamos? Para que corrijamos lo malo que hemos hecho, lo que no hemos hecho bien, lo que hemos dejado de hacer. Que se oiga un amén. Entonces Dios en su misericordia nos no permitió que nos muriéramos, sino que nos ha dado un año más. Y claro que no es para que lo desperdiciemos. O sea, no es para que lo desperdiciemos, sino es una oportunidad para que corrijamos las cosas, así como lo oye. Por lo menos esto yo lo tomo y digo yo, Señor, ¿qué es lo que yo tengo que? Tengo un montón de cosas que corregir. Tengo un montón de cosas que corregir. Yo no sé si usted también. O sea, hemos tratado mal la obra de Dios, más bien no hemos sido consecuentes, no hemos vivido vidas a la altura que Dios quiere. Entonces viene Dios y nos da un año más de oportunidad. La palabra oportunidad es una palabra compuesta de origen latín. La palabra oportunidad, o significa fuera. Diga lo que le falta a la O a usted para decir oportunidad. Oportunis. Oportunis. ¿Qué le suena a eso? Lo que nos dice esa palabra de oportunidad es una palabra que se usaba, como decíamos, de origen latín, que es con referente a los marineros. Los marineros se les decía, hay un oportunos. Esto, como O significa fuera, y casi que dice puerto, oportuno, o puerto. Entonces lo de afuera es la O, diciendo, ustedes están en alta mar y tienen la oportunidad de llegar al puerto. ¿Para qué se llega al puerto? Ellos tenían que aprovechar el aterrizar o el acatar en el puerto para revisar su embarcación, para revisar tanto la maquinaria, la carga, si había que bajar carga, si había que corregir, había que reparar, es decir, el asunto era que puertos tenían que llegar al puerto y no tenían que desaprovechar ese espacio para revisar qué es lo malo que les había ocurrido en la trayectoria anterior y cómo tenían que corregirlo y cómo tenían que mejorarlo, porque luego avanzarían siempre en alta mar, y en alta mar ya no había nada más que hacer, sino todo dependía del esmero que ellos se habían propuesto en el puerto para mejorar las cosas. Si llevaban mucha carga, había que bajarla porque se iban a hundir, y sucesivamente. Entonces, esta es una palabra que la usa mucho el apóstol Pablo, y se usa mucho en la Biblia como la palabra: tú has estado fuera, ¿verdad? Tú has estado en el campo, fuera, pero has venido a un lugar físico donde tienes que corregir, donde tienes que mejorar, donde tienes que chequear qué es lo que hay que mejorar, porque tú sigues navegando. Entonces, esto es lo que
nosotros leemos acá. Eso es lo que nosotros leemos. Mirad con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, que los días son malos. Por tanto, no seas insensato, sino entendido del cual es la voluntad del Señor. La voluntad del Señor es que ahorita hemos atracado a un nuevo año. La voluntad de Dios entonces es que chequeemos qué es lo que no estamos haciendo, hermano. ¿Cuántos años tiene usted de estar ya en la iglesia y todavía sigue de turista? Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo usted solo come y no hace nada o no hacemos nada? Usted no está aprovechando entonces la oportunidad. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Es la oportunidad. ¿Para qué? Para corregir. No la agarre conmigo. No se ponga trompuda ni trompudo. Agárrelo de parte de Dios, porque Dios nos ama. Damos un amén. Porque Dios todavía nos dio, pudiéramos haber fallecido el año pasado, pero aquí está usted y aquí estoy yo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? En el puerto de la gracia tenemos que mejorar las cosas. Ya no basta, ya basta esa vida. Lo que dice Pablo acá es impresionante. ¿Qué dice Pablo? Despierta, tú que duermes. Entonces, ¿qué es lo que despertemos? Hoy estamos en el puerto, las mujeres en victoria, a levantarnos, los diáconos a correr, los músicos que dejen su acomodamiento o que le den espacio a este puerto de este nuevo año para mejorar las cosas. Los pastores y todos, hermanos, los de Salacuna, vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Los anfitriones. Los anfitriones que han hecho las cosas mal. Ahorita llegamos al puerto para arreglar las cosas, para que corrijamos, ¿verdad? ¿Qué es lo que Dios quiere que corrijamos? En este caso, Dios quiere siempre dar un espacio más, por ejemplo, a David. Porque aquí todos nos vamos en la guacalada acá. Todos. En el caso de David, David falló. David erró al blanco. Pero Dios le dio una oportunidad. Le dio una oportunidad. ¿Y sabe por qué son las oportunidades? Lo que Dios quiere dentro de las oportunidades es que nos arrepintamos. Es decir, que corrijamos o nos arrepintamos. Su carácter. Usted que solo vive poniendo quejas, solo que vive llorando y solo que vive amenazando, este año Dios se lo ha dejado por misericordia para que maduremos. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria para madurar. Eso es lo que Dios ha hecho en su misericordia, darnos un año. De milagro no nos velaron este año pasado, ¿verdad? Ya estuviéramos olvidados porque solo es el día del entierro y una semana más y después ya comamos y bebamos. El finado ya no está. Pero todavía estás, papito. Tocate la mano derecha con la izquierda, todavía estás caliente, ¿va? Todavía estás calentito, espérate, más rato. Gloria a Dios. Dice la Biblia que David aprovechó. Estaba algo duro, porque uno se pone duro, uno se arma, ¿verdad? Uno se arma, uno dice que por mí predican, ¿sí? Y las predicaciones son para los que están en la iglesia. Las predicaciones no es para los que están allá en el carro, ahorita allá en el bulevar. Es para usted y para mí. Y dé gracias a Dios que Dios nos habla. Ahora dice usted, no, es para mí. No, ¿sabe qué?
Dios siempre da la oportunidad, o fuera por tus puertos, da la oportunidad para corregir. Igual arrepentirnos de lo que no estamos haciendo. David le dijo al profeta: he pecado. Eso es lo que quería el Señor. Y David no fue una buena ficha. David no fue. Usted ve que David era rarísimo. Venía de matar un montón de gente, todo bañado en sangre, y se ponía a cantarle salmos a Dios. Era un hombre sanguinario. Ahora, pero David tenía una virtud, que David siempre que pateaba el cable, como dice, siempre iba a la presencia de Dios a pedir perdón. Y eso es lo que no tenemos nosotros. ¿Y sabe por qué en todo? Usted no se ha preguntado por qué en los libros de los reyes la medida es David, el estándar es David, y era como su padre David. ¿Por qué? Porque David, aunque fue imperfecto, ese hombre siempre reconoció sus desgracias. De ahí ninguno. Por eso es que dice, como David, él es el referente aún con todos sus defectos. Pero se ganó esa posición por esa humildad. Pero nosotros estamos pateando el cable. Y apártese que un día un muchacho por aquí, yo lo quería, me dijo, quítese, me dijo, y se me armó, ¿va? Bueno, dije yo aquí no. Este volado yo ya lo guardé, dije. Entonces, aquí así somos, pero David es otro. Ahora, vamos a finalizar. El punto de esta noche es: corrija, hermano, corrija, cambie, humíllese, humillémonos. Vamos a regalarle ofrenda de palma al Dios de la gloria. Humillémonos. Haga honor a ese privilegio que Dios le ha dado. Hagámoslo con pasión, hagámoslo en el Espíritu, con manos santas. Y le dijo el Señor en el capítulo número 13. Fíjese, mire qué tremendo esto. Mire, oiga esto, en el capítulo número 13 de Lucas. Dijo también esta parábola: tenía un hombre una higuera plantada en su viña, y vino a buscar frutos, oiga, en ella, y no lo halló. Y dijo al viñador: he aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. ¿Qué dice? Córtala. ¿Para qué utiliza también la tierra? Es decir, no, esta planta no sirve. Esta planta no da fruto. Córtala. Está en la Biblia. ¿A qué se refiere esto? Se refiere pues a Israel, y se refiere a cualquier persona que hemos recibido su gracia. Entonces respondió, ¿quién? En este caso Jesús le dijo: Señor, déjala todavía 1 año hasta que yo cavé alrededor de ella y la abone. Y si diese fruto, bien, y si no, córtala. Las oportunidades no siempre las vamos a tener. No siempre, hermano. Pudiese ser esta una de las muchas oportunidades, o puede ser una de las últimas oportunidades. Siempre hay que ponerle atención a las cosas de Dios. Aquí le dice, Señor, le dice, la voy a abonar, la voy a cuidar, dale espacio 1 año. Y si no da fruto, yo ya hice lo que tenía que hacer. Córtala. Viene un momento, hermano, cuando hay personas, como decíamos, no sé si fue el martes pasado, que Dios se los lleva temprano. ¿Por qué? Porque nunca quisieron corregir. Que Dios nos ayude. Y Dios nos está ayudando porque nos está hablando. ¿Verdad? Tómelo en serio. Tómelo en serio, porque con Dios no se juega. Dios es el Dios de oportunidades, pero también es el Dios
que le pone fin a las oportunidades. Vamos a cerrar nuestros ojos. Ojos cerrados.